Hay dos métodos clásicos de multiplicación de plantas leñosas, que son el uso de estacas, sobre todo estacas de tallo, que consisten en cortar un trozo de un tallo leñoso o lignificado, más o menos lignificado, de una planta madre, obligarla a la emisión de raíces, y una vez que tenemos eso, que se llama un barbado, utilizarlo, pues por ejemplo, para trasplantarlo a una maceta y producir planta nueva. Allá afuera. Y por otro lado tenemos otra técnica también antigua, que es el de el acodo, que consiste en obligar a un trozo de una rama a formar raíces, estando la rama conectada con la planta madre, para, una vez obtenido el barbado, pues por ejemplo trasplantarlo para seguir su desarrollo. De manera que estacas y acodos consisten en lo mismo, cortar y enraizar, pero en orden distinto. La estaca se corta y se enraiza, y el acodo se enraiza y luego se corta. Y luego, más recientemente, aunque ya no es tan novedoso como se pudiera pensar, hay otros sistemas de propagación vegetativa, de multiplicación, que utilizan las técnicas de cultivo de tejidos in vitro para obtener individuos nuevos. Muy esquemáticamente, lo que se hace es utilizar, por ejemplo, un meristemo terminal, el cual se le saca de la planta madre, se coloca en un medio de cultivo adecuado, eso es lo que se llama un esplanto, y ese esplanto se coloca en un tubo esterilizado, en el cual hay un medio de cultivo que proporciona lo que proporcionaría la planta que tenía debajo, por decirlo vulgarmente. Una vez que eso se consigue una planta con raíces, pues ya tenemos otro individuo que se va a trasplantar, se va a aclimatar y una vez aclimatado se trasplanta a campo abierto para utilizarlo como una planta vulgar y corriente. El proceso de la emisión de raíces, donde se ha estudiado mejor, es en las estacas, menos en los acodos, pero realmente es lo mismo. La rizogénesis consiste en lo siguiente. Por parte de la yema de madera se manda hacia abajo, porque no sabe viajar de otra forma, auxina a la base de una estaca, por ejemplo. Y por parte de las hojas y las yemas en desarrollo, la yema de madera, se mandan cofactores fenólicos, que se llaman así porque tienen una estructura de fenoles, y con la ayuda de una enzima que se llama la polifeniloxidasa, se forma un complejo, que se llama complejo fenolauxina, que obliga, en principio, a células cercanas a los vasos conductores a formar grupos de células que se llaman primordios radicales, que se siguen dividiendo y se forman lo que se llaman iniciales de raíz, y por fin se produce la emisión de raíces al exterior. En cuanto a la emisión de raíces, hay dos modelos básicos que son, en primer lugar, lo que ocurre con el olivo o con la adelfa, por ejemplo, que es una planta cercana al olivo, en las cuales se forma un callo interno a partir del cual aparecen las raíces. Y hay otros casos, como ocurre con el Pacífico, por ejemplo, que no se forma callo interno, sino se forma un callo de cicatrización que intenta cerrar la herida basal y por encima es por donde salen las raíces. El éxito o fracaso del enraizamiento se debe al desequilibrio entre sustancias activadoras y sustancias inhibidoras. Cuando ese equilibrio está desplazado hacia los activadores, se forman raíces. Cuando el equilibrio está desplazado hacia los inhibidores, no hay enraizamiento. ¿Cuáles son las activadoras? Pues son el ácido indolacético y los cofactores de enraizamiento, como sustancias naturales. O los sucedáneos, como son el ácido indolbutírico, el ácido naftaleno acético y otros. Y luego hay sustancias sintéticas, como ocurre con el SADH o ALAR, que favorece de alguna forma el enraizamiento, el ácido abscísico también, y sustancias inhibidoras son el ácido giberélico, las citoquininas y otras, como el ácido cumárico, la cumarina o el ácido salicílico. De todas formas, las estacas, una vez confeccionadas, sean con hojas, sin hojas, más tiernas, más lignificadas, requieren unas condiciones mínimas. La primera condición es que hay que clavarlas en algún sustrato, sea tierra, sea sustrato natural
o sea turba, sea perlita, lo que sea, tienen que estar clavadas, porque si no, no enraizan. Y además tiene que estar el sustrato húmedo. Y hay que procurar que el enraizamiento ocurra antes de que se muera el esqueje, porque si no, una vez muerto ya no hay enraizamiento, lógicamente. Tienen que estar oxigenadas, de manera que los sustratos que se emplean para el enraizamiento deben de promover, o por lo menos no dificultar, la entrada de oxígeno y la salida de carbónico. Y además han de estar calientes, pero calientes entre comillas, porque cuando están muy calientes, las estacas no respiran bien y fermentan. Y el significado que estén calientes afecta más a la velocidad de enraizamiento que a al tanto por ciento de enraizamiento. De modo que entre temperaturas de 18 a 28 grados más o menos, pues el óptimo estaría en 23, cuando la velocidad es mayor, y a derecha e izquierda el enraizamiento es más lento. Cuando se superan esos 25 o 26 grados, que pueden considerarse ya temperaturas excesivas, ocurre que la respiración es mala, se producen alcoholes y la estaca fermenta y se estropea. En cuanto a la luz en la cabeza del esqueje, cuando se trata de esquejes sin hoja, es indiferente. Sin embargo, ni favorece ni entorpece. Pero la luz en la base del esqueje entorpece el enraizamiento, cosa que no ocurre casi nunca, porque desde el momento en que yo la planto en algún sitio, sea turba, que es negruzca, sea perlita, que es clara, pero tampoco penetra la luz, pues realmente no hay luz en la base y no hay mayor problema. Donde hay mayor necesidad de luz es en las estacas con hoja, que sí es imprescindible para el enraizamiento y también estorba en la base, lógicamente. De todas formas, la luz para el enraizamiento, digamos que no es luz de intensidad fotosintética, sino bastante menos intensidad, porque realmente ahí no se trata de hacer fotosíntesis, sino de producir cofactores, que necesitan menos intensidad. También en cuanto a la calidad de la luz, se ha estudiado si luces, por ejemplo, rojas o con más cantidad de rojos favorecen el enraizamiento, o luces con más intensidad de azules entorpecen el enraizamiento. Los resultados no son definitivos, ni tampoco tienen un efecto práctico, porque hoy por hoy no hay forma sencilla y barata de proporcionar luces naturales, las artificiales son carísimas, para en un invernadero cambiar de alguna forma el color de la luz interior.